Partimos con esta idea que me tenía vuelto loco por varios meses, en donde venía pensando si iniciar un podcast, si no hacerlo, de engranar la idea, de ver cómo meter todas las cosas que tengo en mente para poder darle una guía, para poder darle una ruta clara a este podcast. Durante los capítulos vamos a ir conversando con personas, vamos a ir trayendo temas geniales, ¿cierto? Donde vamos a estar hablando de diferentes cosas. Qué sé yo, vamos a estar hablando de los planetas, de las energías, de la espiritualidad, ciencia ficción, de temas políticos, de temas de acontecer nacional, de las buenas praxis, de las malas praxis, de un sinfín de cosas que van a estar bastante interesantes. Y en esta primera oportunidad quiero ir al grano. Quiero partir con un tema que me tiene enfermo, con un tema que me tiene podrido, que es el tema de la falta de profesionalismo, la falta de entrega a aquellas labores que son necesarias o aquellas labores que son importantes dentro de nuestro acontecer diario. Hoy en día, por ejemplo, existen, y voy a tener cuidado con esta parte en el sentido de no manchar nombres, no manchar entidades, pero a ustedes les van a ir cayendo bien en claro de quién estoy hablando o de qué cosas estoy tratando de enlazar, digamos. Hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de entrar en cierto lugar donde estudian personas de baja edad y darme cuenta de la carencia de los materiales de construcción, del poco sentido de profesionalismo al momento de poner el ojo crítico cuando se trata de subsanar algunos problemas que pudieran llegar a ser fatales. En este lugar en específico se lograban ver varias cosas. Los muros se estaban resquebrajando, ¿cierto? Aquellos que estaban a cargo de la cafetería no dejaron las pendientes necesarias para los desagües y por dicha acción el agua se devolvía y llenaba un salón donde tenían infantes de extrema necesidad, provocando una insalubridad tremenda. Obviamente las personas que estaban a cargo en ese lugar tomaron las medidas necesarias de no utilizar esto, de ir subsanando algunas cosas con recursos propios y bla bla bla. Pero yo quiero hacer el llamado no a ellos, yo quiero hacer el llamado de atención a quienes controlan estas entidades, ¿cierto? A quienes controlan estos establecimientos como parte de la administración del gobierno. ¿A qué voy con esto? A que estos establecimientos, ¿cierto?, están regidos por una entidad en específica. Esta entidad en específica tiene la cantidad de profesionales necesarios para poder cubrir ciertas comunas a lo largo de todo el país. Entonces, nos tocó señalar y presentar este proyecto y ver la carencia de oportunidades que se están dando para poder subsanar estos temas, o la carencia de ¿cómo decirlo así?, de voluntades para poder llegar a una solución mediática o una solución tangible. En este sentido, el señor que está a cargo del área de prevención de esta entidad no se había presentado hacía más de un año, más de 2 años en este lugar, y como tal nosotros tuvimos que levantar esta información y hacerles saber de que el riesgo era inminente, el riesgo era fatal, el riesgo podría ocasionar pérdidas. Y señalando también que la cantidad de tiempo que se ha estado esperando por una pronta respuesta es absurda. Entonces no quiero ir al hecho como tal, porque claro, al ser otra persona, al ser un profesional más apto, estas soluciones se habrían presentado en un plazo bastante acotado, sino que voy al hecho de que por qué ese tipo de personas están en estos lugares donde son necesarias otras aptitudes, otras actitudes, donde se premie el hecho o se prioriza el hecho de poder entregar una solución tangible y una solución rápida. O sea, a esta persona se le está pagando una cantidad de dinero, no voy a decir brutal, pero sí una cantidad de dinero considerable para poder hacer su trabajo, y que no sean capaces de intervenir su tiempo laboral para poder acudir a estas temáticas que debieran estar estipuladas por contrato. En serio, yo digo, ¿por qué no dar un paso al lado? ¿Por qué no dejar la oportunidad a otras personas que sean capaces de
tomar las riendas del asunto y entregar una solución real. ¿Por qué estamos siendo una traba? Entonces, la llamada de atención hoy en día, o lo que yo quiero lograr, es ver el hecho de por qué estamos permitiendo que estas temáticas estén ocurriendo. Ahora, actualmente existen otros aconteceres que están en boga, ¿cierto? Algo que se está hablando, que aunque tú seas de ese tipo de personas que no ves las noticias, que no prende la TV para no embobinar la cabeza, ¿cierto? Con información absurda o con información que ya es exuberantemente molesta. Aún así, las redes sociales, las conversaciones te transfieren esta información, lo quieras o no. O sea, es una invasión de información tremenda lo que estamos viendo hoy en día. Entonces es imposible no darse cuenta de las cosas que están pasando. Aquí voy con los desfalcos, ¿cierto? Voy también al tema con la malversación de fondos por parte de algunas entidades del Estado, digamos, de Fuerzas Armadas. Y algunas cosas que no están llevándose bien. Y con esto no quiero diferenciar, no quiero hacer un señalamiento de tener un color político, si se pudiera decir así, o tener alguna definición política. No, todo lo contrario. En este podcast lo que vamos a hacer es hablar acerca de lo que está bien y lo que derechamente está mal, y lo que políticamente debiera hacerse en forma correcta. O como decían los antiguos, lo que es y lo que no es simplemente no es. Entonces yo me vengo a hacer los diferentes cuestionamientos acerca de qué está pasando con nuestro país. O replanteo la pregunta: ¿cómo crees que este país todavía no se ha ido por el barranco? Siendo que hace más de 50 años, más de 60 años, que lo único que hemos estado, que lo único que se ha dejado ver es la carencia de sesos de aquellos que han llegado o de aquellos que han logrado entrar a trabajar en el gobierno y en las diferentes partes del Estado, de administración y todo este tipo de temáticas, ¿cierto?, que conllevan ser un país. Existen varias cosas que recalan hondo en el hecho de poder saber pensar, porque finalmente el mismo hecho, como les menciono, de poder saber pensar, te martiriza, o sea, te vuelve alguien poco tolerable, te vuelve alguien poco digerible, si se pudiera decir así, porque hoy en día las personas están diferenciándose, o más bien distanciándose de otras por las diferencias políticas, por las diferencias de opiniones, por la diferencia de decisiones que al momento de pensarlas se juzgan o se toma un primer prejuicio sobre qué está bien por sobre lo que el otro piensa, y tacharlo de que es una persona que no sabe lo que está haciendo o que no sabe lo que está pensando. ¿A qué voy con esto? A que hace un tiempo atrás leía escuchaba una frase de una persona, y en una frase que me pareció bastante interesante, o más bien un diálogo que estaba teniendo en una entrevista, en donde él refería a una cosa bien cierta. Nos decían: la política actual se defiende, se aborrece, se pelea, todo este tema, ¿cierto? Y nosotros lo único que debemos hacer, ¿cierto?, es ver los desacuerdos, ver que se pelean, que existe un bando y pelea contra el otro bando, y tú debes escoger un lado. Tú estás obligado a escoger una parte o una opinión política en la que te vas a sentir representado, en la que te vas a sentir cómodo de compartir un par de ideas, un par de ideales, un par de pensamientos que finalmente son absurdos. Entonces te hacen escoger un bando, ¿cierto? Mientras ellos pelean, te muestran en cámara que están en desacuerdo, de que se llevan aquí, se llevan allá, y que no sirve lo que está pensando el otro, no sirve lo que está diciendo aquí, pero resulta que te dejan a ti con el trabajo. Imagínate lo absurdo que te estoy diciendo. Te dejan con el trabajo de llevarle la contraria a alguien que piense diferente a ti. Mientras que ellos, ¿cierto?, después de todo este circo, después de todo esto, de todo este cortometraje que hacen frente a las cámaras, ¿cierto?, pasa, ellos se dan las manos
se soban las espaldas y siguen como si nada. Porque como, lograron su cometido, en el sentido de que, claro, ellos se pelearon frente a ti y tú escogiste a uno, el que te pareció más lindo, ¿cierto? O el que te pareció más inteligente, y luego tú vas donde tu amigo y le señalas que él es tu opción y que él tiene que escoger esa misma opción porque a ti te parece correcto. Resulta que a él le parece incorrecto y escogió la otra opción. Entonces tú vas por la vida buscando tratar de corregir a las personas en base a una opinión política, en base a una idea que es diferente a la del resto. Y resulta que aquellos protagonistas de esto están riéndose por detrás, ¿sí? Tranquilamente, siguen embolsillándose los dineros, siguen mostrándote el circo para que te mantengan con pequeñas dosis de dopamina, ¿cierto?, en el cerebro que te van a hacer sentir, entre comillas, feliz. Y te ven la cara. Y esa es la forma en que manipulan las cosas, en que manipulan el acontecer diario y la cosa finalmente funciona igual. Entonces, al momento de decidir por qué nos estamos haciendo los locos, por qué lo estamos haciendo, como dice el buen chileno, los Larry. Si el único poder que tenemos nosotros es el único poder que no tienen ellos al momento de escoger, que es finalmente eso, escoger bien, ¿cierto? Y ya lo que pueda brotar después de eso es netamente llantería, pero lo que quiero enfatizar con esto, y quiero llegar con esto, que mientras nosotros nos estamos llevando la contra por un par de opiniones que están dentro de las aristas más altas del Estado, ¿cierto? Somos nosotros los que finalmente también sufrimos por eso, también salimos trasquilados por estos problemas, ¿cierto? Por estas temáticas. Y a veces este discurso o lo que estoy enfatizando parece absurdo, pero creo que concuerdo con muchas personas, en el sentido de que escoger un lado político hoy en día ya está como muy manoseado, está demasiado irrelevante en este sentido, porque es impresentable el hecho de que las personas que estamos escogiendo para poder controlar el país, y es un aspecto, es un concepto bastante amplio el hecho de controlar el país, y que encima, aquí, como les digo, aquellos que estamos escogiendo lo están haciendo mal y que están buscando constantemente en qué punto hay un punto de inflexión para poder acaparar lo que otros estuvieron haciendo durante años. ¿Por qué entrar en política significa hacerse millonario por parte de los robos, por parte de los puntos ciegos, por parte de los vacíos legales? ¿En qué momento vamos a tomar las riendas? ¿En qué momento vamos a ponernos en la responsabilidad de saber escoger bien? Ahora, existe una temática o una opinión por parte de algunas personas que sí la comparto, pero me deja cierta sensación de cómo decirlo, a ver, con una cierta sensación de inquietud. Hay algunos que refieren que en la política siempre están aquellos que no tienen nada más que hacer con sus vidas, en el sentido de que les gusta todo fácil, o de que los flojos siempre son políticos, y que finalmente los que realmente saben pensar están ganándose el pan día a día o queriendo ser mejores profesionales. Entonces yo les digo, si tú sientes que eres un buen elemento, sal a dar la cara. No, es que el problema es aquí, es allá, y entonces siempre te llevas la contraria. No, sal a dar la cara. Porque por gente que piensa así como con este tipo de mentalidad, ¿cierto? Es por ellos que estamos escogiendo a una manga de pelotudos que están llegando a abrir la puerta de nuestra casa, sacar todo lo que estiman conveniente e irse sin más, sin nada, y dejarnos ahí mirando. Por culpa de personas que no es una culpa mala. Es entendible, claro, que muchos prefieren crecer profesionalmente, crecer como personas, ¿cierto?
en vez de estar encerrados ahí tratando de legislar con aquellos que no van a ceder, con aquellos que no van a dar su brazo a torcer porque simplemente los 2 dedos de frente que tienen no les alcanza para pensar más allá. Entonces es lógico pensar, o es lógico crearse una barrera protectora frente a temas políticos para evitar ser parte de ellos. Pero si seguimos ocultándonos así, si seguimos escondiéndonos así, vamos a seguir siempre en el mismo cuento, vamos a estar trabajando siempre en el mismo circo. Hay muchos que refieren acerca de que el golpe está aquí, de que el golpe está allá. Señor, señora, paren. ¿Por qué buscan indagar y seguir indagando en temas que fueron tan horribles? Hay que decir las cosas como son. Lo que estuvo bien se verá tomado como bien, y lo que estuvo mal derechamente estuvo mal. No podemos disfrazar que algunas decisiones se tomaron por el bien de esto. No. Hay líneas que no se deben cruzar. Hay líneas que se deben respetar. Una vida no vale más que la otra, y tus decisiones no pueden valer más que una persona. Como bien dicen por ahí, la libertad llega hasta que pasas a tocar la libertad de otro. Hasta ahí dura tu punto de libertad. Entonces no podemos seguir cavando el mismo hoyo todo el tiempo. No podemos seguir pensando que una persona debiera ser capaz de pensar igual que yo si lo llego a agredir. O si es que le hago ver lo inútil o lo ignorante que es por no manejar un tema. No. Ya es momento de que empecemos a crecer como sociedad, de que empecemos a crecer como raza, en el sentido de poder llegar a debatir todas estas temáticas, poder llegar a entregar toda esta información, pero con un carácter de entendimiento, con un carácter de crecimiento cultural, en el sentido de que tú y yo podemos llegar a debatir, pero en ningún momento debiéramos llegar a tener en contra o debiéramos llegar a atentar en contra de la otra persona por no manejar la misma opinión. Siempre hay un punto de crecimiento al momento de abarcar cierta información y ver también, claro, las conveniencias que esto nos va a provocar o las conveniencias que son necesarias para cada persona. Pero aún así tenemos que buscar siempre los síntomas que nos van a hacer mejorar como raza, como seres vivientes de un mismo planeta, partiendo por la base de que si no nos damos cuenta en este mismo instante del legado que estamos dejando, vamos a tener seres que lo único que van a hacer al mirar hacia atrás es ver que el legado que les dejamos es un simple vestigio de lo que no se debe hacer como sociedad. El legado que estamos dejando hoy en día es para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestras siguientes generaciones de aquí a 100 años más. Entonces, si no somos capaces de enfrentarnos nosotros mismos con nuestros propios demonios internos y hacernos entender, vamos a estar sufriendo siempre el mismo circo al que estamos enfrentándonos hoy en día. Ahora bien, hay diferentes temáticas que abarcan estos temas o diferentes temáticas que se relacionan con estos temas y que finalmente recae todo en el hecho de tener un sesgo mental, tener una ceguera mental, y finalmente lo único que hace es contagiar o meter a muchos en el mismo saco. ¿A qué voy? Es que, por ejemplo, si tú tomas un cajón de fruta y le dejas una fruta podrida encima, no vas a estar sacando en un corto o mediano plazo solamente esa fruta podrida, vas a estar desechando todo el cajón. Entonces, si tenemos un mal elemento dentro de una arista, dentro de un brazo del gobierno, dentro de una parte de la administración del gobierno, ya no es solamente un mal elemento, sino que es todo el conjunto de elementos que existen en ese lugar que se ha contagiado, ¿cierto?, por esta temática o por esta mala fruta, ¿cierto? Por allá en una comuna en Chile, existió alguna vez, o existe aún, pero en algún determinado momento, hubo un personaje que estuvo a cargo de cierta administración de una de estas comunas, el que fue electo varias veces antes de que saliera esta famosa ley, ¿cierto?, donde
aquellos candidatos no se pueden presentar más de 2 años o más de 2 elecciones consecutivas, ¿cierto? Entonces, en esos años, esta persona estuvo casi cerca de 2 décadas en la administración de este lugar. Hubieron muchas cosas que se dejaron ver, hubieron muchas cosas que fueron faltas gravísimas, hubieron muchas cosas que pudieron subsanarse en un determinado momento, y finalmente cuando esta persona ya cesó sus funciones, no se buscaron solución, no se les encontró una función para poder evitar estas temáticas. En este lugar se van a dar cuenta inmediatamente con lo que voy a hablar, pero en este lugar se vertían desechos en cierto lugar natural, por así decir, en donde por años y años y años y años y años se vertieron, y nunca tuvo una consecuencia grave hasta que empezaron a aflorar estas nuevas temáticas, nuevos controles, ¿cierto? De estándares de vida, de estándares de toxicidad, ¿cierto? Para evitar riesgos vitales, ¿cierto? A las personas. Entonces, como les refería, esta persona estuvo, me arriesgo a decir que casi 2 décadas, si es que no fue años más, años menos, para solucionar este tema, para buscar una herramienta práctica para poder evitar este tipo de acciones. Y finalmente lo único que hizo fue esperar al cambio de administración, ¿cierto? Y señalar de que aquellos que estaban actualmente en ese periodo, ¿cierto?, fueron los culpables por no solucionar estas temáticas, siendo que él tuvo... Señor, por favor, usted estuvo más de 15 años en la administración. Y si es que fueron más, corríjame por favor, si es que fueron más, pongámosle que fueron 25 años. Yo digo que con 2 periodos de esta administración, ¿cierto?, hubieran sido suficientes para evitar los altos niveles de contaminación en esta zona. Pero, como les menciono antes, esta cultura de poco profesionalismo, de poca capacidad de discernimiento o poca capacidad de entendimiento en el trabajo, en el qué hacer y en la forma de qué hacer, nos refleja nuevamente que hemos sido culpables también de no elegir las personas como corresponde, de no indagar más allá del hecho de no acudir a las urnas en el momento que hay que hacerlo, ¿cierto?, sin antes haber leído un poco de información. Porque hoy en día, claro, los candidatos pueden entrar, pueden decirte, sabes que te vendo el país de las maravillas o el país de nunca jamás, ¿cierto? Y finalmente es lo único con lo que nos quedamos, y siempre vamos a estar prefiriendo aquel que tiene una verborrea, ¿cierto?, en donde cada diálogo suena en forma rimbombante para poder vender de la mejor forma su mística receta. Y finalmente volvemos al mismo circo. Todos debiéramos ser capaces de poder decidir, gracias a Dios, hoy en día, por ejemplo, en donde estamos acá, la administración cambió. Llegó gente joven, llegó gente con nuevas energías, ¿cierto? Llegó gente que veía realmente las necesidades desde un punto más alejado para poder atacarlas de diferentes perspectivas. Entonces yo realmente agradezco, ¿cierto?, que siempre van creciendo nuevas ideas, siempre van creciendo nuevas mentes, siempre van tomando fuerza aquellos que finalmente deciden tomar las riendas de algo, para que cuando se haya que tomar una acción, se tome bien y no se deje en manos de alguien que con un par de pensamientos absurdos cree ser superior a otro. Ahora, alejándonos un poquito de esta zona, ¿cierto? El otro día me sonaba un poco cómico una noticia que estaba viendo en un lugar, ¿cierto?, en donde se refería a que una cierta entidad del gobierno, o una cierta entidad que trabaja a la par con el gobierno, estaba buscando legislar para que aquellos que se desempeñan dentro de esta institución, ¿cierto?, pudieran utilizar el teletrabajo. O sea,
partamos diciendo o partamos analizando que el teletrabajo nació aparte, nació por una real necesidad, o sea, nació por un punto crítico que estábamos pasando como humanidad, como planeta, en el hecho de que muchos debían seguir desempeñando algunas labores, pero no podían arriesgar sus vidas completas para poder ir a desempeñarse en esta temática. Y ellos hoy en día lo quieren usar porque se les complica estar llegando a sus labores y les está provocando una cierta ansiedad tener que salir de sus hogares a desempeñar la labor que como chilenos estamos pagando. ¿En serio? O sea, partamos pensando de que las personas que están hoy en día trabajando en el gobierno, sean escogidas o no por el pueblo, por la ciudad, por aquellos que vivimos siendo parte de este país, ¿cierto? No están escogidas porque tenían una mente privilegiada o se merecían estar. No, señores, ustedes están trabajando. A ustedes se les paga por ir a trabajar, no por ir a pensar qué es lo que menos te va a afectar para poder desempeñar tus labores. Hay personas que se machacan los dedos día a día para llevar el pan a sus casas. Si no te sientes capaz de estar ahí trabajando en ese lugar, da un paso al costado. Te insto a dar un paso al costado, a demostrar tu poco profesionalismo y dejar el puesto a alguien que sí quiera desempeñarse en ese lugar. Y temas como este nacen día a día, día tras día, y aunque tú no quieras informarte, siempre la información llega a ti. Imagínense si teníamos una persona que, no voy a juzgar la capacidad de ahorro de esta persona, pero teníamos una persona que era parte de una cierta institución de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Que fue a dar de verdad yo no lo voy a criticar en mala, pero deja ciertos cuestionamientos porque él justamente estaba involucrado en alguna parte con fondos. Él tomó los recursos para ir a dar un paseo a una gran ciudad de un cierto país, ¿cierto? Y recorrer todo este lugar en helicóptero. Una persona de las Fuerzas Armadas. Y claro, se dieron cuenta de que finalmente este tipo de cosas estaban, entre comillas, mal y que no debían hacerse. Señores, hay gente que vive día a día con, como lo dijo un candidato a presidente una vez, con 2.000 y tantos pesos. Sí, hay gente que, y no es placentero decirlo, no es placentero escucharlo, porque 2.000 pesos diarios es poco, es realmente poco, es nada. Y tenemos personas despilfarrando millones y millones y millones en ciertas partes del estado. Entonces, ¿hasta qué punto o en qué momento vamos a terminar? Y discúlpame por la expresión, ¿en qué momento vamos a terminar con el carerrajismo? Todo el mundo critica, por ejemplo, el accionar de Bukele, el accionar de las decisiones que está tomando para poder revertir algunos hechos. Pero cito sus palabras, o sea, ¿por qué ahora que él está tomando las decisiones como corresponden está en el ojo crítico? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no antes, cuando aquellos que estaban controlando, ¿cierto?, cada parte de esa ciudad, cada parte de ese país, ¿por qué en ese momento no se dejaron ver aquellos que refieren acerca de los derechos humanos? ¿Por qué debemos poner la voz o alzar la voz cuando ya es tarde? ¿Por qué no podemos accionar antes? O sea, hoy en día tenemos la triste tarea de poder darnos el trabajo o de poder pensar antes de tomar las decisiones y darnos la libertad de decir el día de mañana, ¿sabes qué? Nos dimos cuenta a tiempo, antes de que se nos trabara la dirección, se nos cortara los frenos y cayéramos de lleno al barranco. Chile se caracteriza por ser un país muy amable, por ser un país muy afable, ¿cierto? En el sentido de que recibimos a la gente, las tratamos bien, pero ¿en qué momento nos empezamos a tratar bien entre nosotros mismos? ¿Por qué tiene que haber este distanciamiento entre personas, entre diferencias de opiniones? ¿Y por qué no puede haber una cultura de crecimiento mental?
Estas son una de las grandes inquietudes que quiero manejar en este podcast. Y son cosas que, si bien a algunos les va a doler como parte de un sector político, yo te refiero, ¿sabes qué? Debate conmigo, conversemos, crezcamos mentalmente juntos, porque es lo único que nos va a llegar a ser prolijos, si se pudiera decir de esa forma, para poder mejorar como sociedad, para poder mejorar nuestro país, para poder llevar adelante el hecho de que en un futuro próximo todavía sigamos manteniendo la unidad, todavía sigamos viendo algunas partes naturales de nuestro entorno, porque todas estas temáticas que estoy refiriendo, ¿cierto?, van contaminando algunos otros lados. O sea, si por ejemplo gente que no sabe pensar bien ve que allá están robando, él se da cuenta que acá igual puede robar. Y lo va a seguir haciendo otra persona que lo ve y otra persona que lo ve. Entonces vamos a ir contaminando finalmente todo el panorama. Entonces gran parte de este pensamiento implica el hecho de que como sociedad tenemos que darnos cuenta del cuidado que debemos tener con aquello que es con lo que vivimos diariamente. Vagamente se piensa en la extracción de los recursos, ¿cierto? En que tenemos que vivir con esto, tenemos que vivir con esto otro, cada vez sumamos más comodidades, cada vez nos volvemos más sedentarios. Pero déjeme decirle que en algún momento estos recursos se van a terminar. Los recursos de nuestro planeta son finitos. Entonces aquellos que están hoy en día buscando la forma de embolsillar en donde no debieran estar haciéndolo, yo les referiría, en serio, empiecen a buscar ideas, empiecen a buscar la mejor forma de sacar adelante todo lo que tenemos para que en un corto o mediano plazo podamos seguir llamándonos sociedad. Porque de lo contrario podemos empezar todos a perder la cabeza y empezar a acaparar los recursos a como dé lugar. Y empezar a caer todos en la misma temática. Ya no sería solamente el gobierno funcionando mal, sino sería una sociedad completa. Y luego tendríamos, no sé, otras potencias mundiales viniendo a tomar el control para poder mantener las cosas en orden. Siempre buscamos o siempre referimos el hecho de que Chile puede llegar a ser una gran potencia. Señoras y señores, nos faltan centenares de años para poder considerarnos potencia. Actualmente lo único en lo que somos potencia es en crear personajes que son capaces de dejarnos en vergüenza en todos los ámbitos posibles. Señoras y señores, aquellos que hoy en día están trabajando, entre comillas trabajando, dentro del gobierno y que están obrando mal, son aquellos que nos representan en el extranjero. Son aquellos que refieren una parte importante del chileno promedio. O sea, cuando un extranjero habla de el chileno como tal, siempre se va a basar en la cultura del gobierno, siempre se va a basar en lo que más se deja ver. Y déjeme decirle que hoy en día lo único que dejan ver los noticiarios es a cuántas personas se están matando al día y a cuántas personas están dejando en la calle por culpa de esto, por culpa de aquello, y personas que han quedado sin esto, sin aquello, y no se está prestando la atención necesaria a cosas que nos van a hacer mejor como sociedad. O sea, todos los días nos están manteniendo desinformados con la información que ellos están entregando para mantenernos en una misma sintonía, para poder lograr engranar o embobar a la persona en una histeria colectiva. Poco se deja ver acerca de los rasgos evolutivos que estamos teniendo como personas, como sociedad, en el sentido de que existen cosas más allá que la información negativa. Existen cosas que no se dejan ver, como por ejemplo logros deportivos, como por ejemplo logros en tecnologías, avances importantes, aquellas personas que han tenido que financiar, ¿cierto?, sus carreras, sus impulsos en el área del deporte en forma propia. Esas son cosas a las que no se les está prestando pantalla. ¿Y por qué? Porque sinceramente lo único que se pretende es mantenernos a todos en la misma histeria colectiva, en la misma sensación de odio, en la misma sensación de que está todo mal. Y así es como logran mantenernos controlados. Señoras y señores, una vez más les digo,
Tomemos la rienda de esto antes de que sea tarde. Tomemos el control antes de que alguien más lo haga por nosotros como lo han estado haciendo hasta ahora. Y este ha sido el primer capítulo. Es un análisis un poco absurdo, pero son ideas que tenía que sacar. Son ideas que me gustaría compartir con quienes comparten estas ideas para debatirlas, para poder crecer juntos mentalmente y para poder tener una perspectiva diferente de aquellos que creemos que está bien versus lo que realmente está mal. No te distancies de tus cercanos por tener una diferencia política o por tener una opinión política que tú sientes o crees que está bien o mal. Corrige, pero también acepta la corrección. No todos somos dueños de la verdad. Hasta la próxima. Y espero que no te haya aburrido todo esto que he estado hablando, porque así como yo veo las cosas, sé que hay muchos, y así como han pasado estas cosas en el lugar donde yo vivo, sé que también ha pasado en el lugar donde tú vives. Y qué triste que tengamos que darnos cuenta de esta forma, en el sentido de que tengan que llamarnos la atención desde afuera o desde fuera de nuestro círculo para poder tomar la decisión correcta, para poder tomar las acciones correctas y necesarias. Porque incluso cuando empecemos a tomar las decisiones correctas, nos vamos a dar cuenta que incluso cosas como esa notaría en donde a las 11 de la mañana recién se podía empezar a trabajar, van a dejar de suceder. Tipos de cosas como esas van a dejar de suceder y nos vamos a empezar a mejorar como sociedad, vamos a empezar a mejorar como personas, en el carácter, en el accionar diario, en las relaciones interpersonales con nuestro círculo diario. No nos enfrasquemos en el odio, no nos enfrasquemos en creer que pensamos mejor que el resto, no. Compartamos la idea, pero seamos también, como les refería antes, capaces de ser corregidos, porque es el único punto en que vamos a empezar a mejorar como sociedad. Y mejorar como sociedad implica un crecimiento en todo ámbito, incluso en los ámbitos tecnológicos, no los retrocesos que hemos estado teniendo actualmente, sobre todo en el país. Hasta la próxima, con otro tema, porque este ya es difícil que lo volvamos a sacar. Chao.